conversando hoy sobre la integral definida, lo que nos llevará a las aplicaciones de dicha integral. Integral definida. Sea f una función de variable real, definida sobre el intervalo cerrado a, b, diremos que un número i, que no es más que el límite de la suma de Riemann, es la integral definida de f en a, b, si dado un épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, para toda partición P, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, tal que las normas de las particiones son menores que delta, y para cualquier elección de c sub k en el intervalo que va desde x de k-1 hasta x sub k, entonces el valor absoluto de la sumatoria de k1 hasta n de f de s sub k por el delta de x sub k menos i es menor que épsilon. De ahora en adelante, a ese número i lo escribiremos en la forma y se leerá la integral desde a hasta b de f de x de x. Tener pendiente que se ha llegado a esta definición luego de una interpretación geométrica para el cálculo del área entre el contorno de una curva y uno de los ejes. En este contexto, pues, el eje X. Integrabilidad de funciones continuas. Un teorema muy importante que vamos a mencionar sin demostración. Sea f de x una función de variable real continua en a, b, o si f tiene a lo sumo un número finito de continuidades de salto en a, b, entonces la integral definida de f de x existe. Y lo que suele decirse es que f de x es integrable, es decir, si la integral definida de f existe, decimos que f es integrable sobre ese intervalo, a, b. Algunas propiedades esenciales. Hay que tomar en cuenta que la integral es un operador, en este caso un operador lineal, y similar, pues entonces la integral definida tiene las propiedades del operador. Pero se añaden algunas cosas adicionales. Primero, la integral desde a hasta b de f de x de x igual a menos la integral desde b hasta a de f de x de x. La integral desde a hasta a de f de x de x igual a 0. Y si para alfa real, la integral desde a hasta b de alfa por x de x es igual a alfa por la integral desde a hasta b de f de x de x. La aditividad para integrandos, la integral de hasta b de f de x más g de x es igual a la integral de f de x más la integral definida de g de x, definida para f en g. La integral definida de f de x desde a hasta b más la integral definida de f de x de b hasta c es igual a la integral desde a hasta c de f de x de x. Hay algunas otras propiedades, pero no vamos a mencionar, mencionamos estas esenciales. Vamos a recordar un poco sobre lo que ocurre con el área entre una curva, el contorno de una curva y el eje X. Vamos aquí a insertar un eje para hacer nuestro análisis. Vamos a asumir una función f de x positiva vamos a tomar un contorno de la función en rojo. Vamos a suponer que la función se define desde un valor x igual a a hasta un valor x igual a b, y lo que nos interesa pues es el área entre la curva y el eje x. Vamos a nombrar la función f de x, definida en el intervalo cerrado a, b. El esfuerzo de los matemáticos en su momento, como ya sabemos, fue intentar calcular esto a través de áreas fundamentales, dividiendo en rectángulos y sumando todas las particiones. De ahí llegamos a la suma de Riemann
que es el número i que estamos calculando ahora, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de c sub k por delta de x sub k. Recuerde que ese límite es lo que estamos llamando la integral definida desde a hasta b de f de x de x. El límite de la suma de Riemann. Así que la primera aplicación que veremos dentro de las integrales definidas pues va a ser claramente el cálculo del área, porque al final la sumatoria, cuando tomamos n particiones, vamos a suponer esto para construcción de cuando n tiende a infinito, y la idea de Riemann de haber tomado rectángulos de anchuras cualesquiera y hacer que las normas de esas particiones pues tendieran a 0, nos daba el cálculo exacto del área. Esa será una de las primeras aplicaciones que estaremos viendo. Una de las primeras aplicaciones que veremos, como ya hemos mencionado, es el cálculo del área entre el contorno de una curva y el eje X. Entonces, demos la siguiente definición. Es decir, definición. Si y es igual a f de x, una función no negativa e integrable en a, b, entonces el área bajo la curva, y igual a f de x en a, b, es la integral definida desde a hasta b de f de x de x. No vamos a calcular el área por sumas, vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo y el uso de antiderivadas. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Para nosotros la primera parte será: si f de x es una función de variable real continua en a, b, entonces f mayúscula de x, que es igual a la integral desde hasta x de f de x de t, es continua en a, b y derivable en a, b abierto. Y su derivada pues no es más que f' de x igual a la derivada de a hasta x, de integral de f de t de t. Y la segunda parte del teorema dice: si f de x es una función de variable real continua en todo punto del intervalo cerrado a, b, y f de x es cualquier antiderivada de f de x minúscula en a, b, entonces la integral desde a hasta b de f de x es igual a f de b menos f de a. Es fácil ver con todo lo que hemos mencionado sobre la integral y en este caso los teoremas, que si queda definida la función f de x como la integral desde a hasta x de f de x, entonces su derivada pues no será más que la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x Es fácil ver que, dada f mayúscula de x igual como la integral desde hasta x de f de t de t, entonces la derivada de esa f mayúscula de x es igual a la derivada con respecto a x de f de t de t. Eso es bastante trivial. Hay que asumir, o estamos asumiendo, que la función dada aquí como f de t es una función integrable en el intervalo que va desde a hasta x. Lo que se ha hecho es un cambio de variable, porque en realidad lo que va a ocurrir es que la derivada pues va a ser exactamente la misma f de x. Otra cosa que se observa inmediatamente es que la integral desde hasta x de f' de x Otra cosa que observamos inmediatamente es que la integral desde a hasta x de f' de t pues no va a ser más que
f de x menos f de a. Hay que tomar en cuenta que f de x es una función y f de a es la función evaluada en a, lo que implicaría que es una constante. Claro está que al derivar con respecto a x esa función, lo que obtenemos es el f' de x, dado que f de a es una constante. Eso lo que significa es que la integral de la función o de las funciones solo difieren en una constante, en este caso dada por f de a. Ya vimos anteriormente cuando hablábamos de antiderivadas, o en cursos anteriores cuando se hablaba de antiderivadas, que si queríamos una antiderivada para una función, vamos a suponer g minúscula, entonces una antiderivada más general de ella era g de x más c. Eso lo difería en una constante. Eso es considerando que la integral de g de x pues la podemos dar por g de x, dado que g de x sería una antiderivada de g de x en un intervalo específico. Así que para hacerlo más general pues le añadimos la constante y tenemos una antiderivada mucho más general. De ahora en adelante pues estaremos utilizando antiderivadas y el teorema fundamental del cálculo en la parte 2 para el cálculo de áreas. Así que pasemos a un ejemplo. Entonces nos interesa el área entre la curva y el eje X. Aquí tendríamos que calcular tres áreas. Entonces hay un aspecto súper importante que hay que considerar cuando estemos calculando el área entre una curva y el eje X. Así que vamos a calcular el área, que es la integral definida desde a hasta b de f de x de x. En este caso, dada la f de x por la función coseno de x definida desde 0 hasta 2pi. Para determinar el área entre la gráfica de y igual a f de x y el eje x en un intervalo a, b, subdividimos a, b en los ceros de f de x, integramos f de x sobre cada subintervalo y sumamos los valores absolutos de las integrales. ¿Qué ocurre? Bueno, desde 0 hasta pi medio, la función es no negativa. F de x es mayor o igual que 0. Y vamos a tomarlo aquí desde pi medio hasta 3 pi medio. Vamos a tomarlo abierto. El f de x es una función negativa. Y desde 3 pi medio hasta 2 pi, la función f de x es una función no negativa. Eso implicaría que en el cálculo para el segundo subintervalo, en este caso tenemos que considerarlo cerrado, así que vamos a cerrarlo para decirlo de esa manera. Es 0 y es menor o igual que 0. Entonces, lo que ocurriría es que la integral desde pi medio hasta 3 pi medio de la f de x nos va a devolver un valor negativo. Por eso, cuando vayamos a calcular el área, podemos llamarle un área total. Vamos a tener un área 1 más un área 2 más un área 3. Y lo que haremos pues será tomar las subdivisiones en valores absolutos. A la primera vamos a llamarle área 1, que sería la integral desde 0 a pi medio del coseno de x de x. El área 2 como el valor absoluto de la integral desde pi medio hasta 3 pi medio del coseno de x de x. Y el área 3 como el valor absoluto de la integral de 3 pi medio hasta 2 pi
del coseno de x de x. Sumamos esos tres resultados y esa va a ser el área total. Una antiderivada del coseno, que la vamos a llamar, aquí tenemos, recuerde, f de x es igual al coseno. Entonces, una antiderivada de ella es igual al seno. Por lo tanto, el área total estaría dada por lo que ocurriría en el área 1. Para expresar estas evaluaciones, lo que haremos será tomar la antiderivada, escribirla de esta manera, y aquí, después del corchete, escribimos los extremos, 0 y pi medio. Recuerde que vamos a tomar el valor absoluto de eso, más el valor absoluto, la antiderivada evaluada de pi medio a 3 pi medio, más el valor absoluto de la antiderivada evaluada de 3 pi medio a 2 pi. Es fácil ver que evaluando el seno en pi medio, y vamos a recordar qué es lo que va a ocurrir con la segunda parte, ¿verdad?, del teorema fundamental del cálculo. Lo que tendremos será f de b menos f de a. Eso es lo que hemos escrito. Entonces, el área total será el seno evaluado en pi medio, que es igual a 1. El seno evaluado en 0, que es igual a 0. Tenemos el valor absoluto de eso, más el seno evaluado en 3 pi medio, que es igual a menos 1. Y menos el seno evaluado en pi medio, que es 1. Más el seno evaluado en 2pi, que es 0, menos el seno evaluado en 3 pi medio, que es menos 1. Así tenemos 1 más 2 más 1, el área total igual a 4. Ahí hemos calculado el área entre el contorno de la curva f de x igual al coseno y el eje x. A veces hay ciertas funciones que nos conviene escribirla en forma de una integral y entonces utilizar el primer teorema fundamental del cálculo para derivar dichas funciones. Supongamos que tenemos y igual a la integral desde 0 hasta x de t cuadrado más t dt. Y me interesa conocer quién es la derivada de y. Entonces aquí lo que vamos a relacionar es y igual al f de x y utilizar todo lo que mencionamos anteriormente. Y lo que queremos calcular es la derivada de ella, es decir, la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x de f de t de t, que ya habíamos dicho que era simplemente el f de x. Por lo tanto, una derivada de una antiderivada. Por lo tanto, la derivada va a estar dada por x cuadrado más x. Algo trivial. Consideremos ahora una función donde uno de los extremos tiene esta característica. Entonces, ahí debemos considerar un u igual a x al cuadrado, y para calcular la derivada de f de x tendremos que escribir la derivada de y con respecto a x, no será más que la derivada de y con respecto a u,
multiplicada por la derivada de u con respecto a x, utilizando la regla de la cadena. Por lo tanto, mi f' de x será la derivada con respecto a u de la integral desde 2 hasta u del seno de t de t multiplicado por la derivada con respecto a x del u, que en este caso pues es el x cuadrado. Así que mi f' no será más que el seno de u, en este caso será x cuadrado, multiplicada por la derivada de 2x, que es de x cuadrado, que es 2x. Es decir, vamos a escribirlo un poco más elegante, 2x por el seno de x al cuadrado. Utilicemos un poco de GeoGebra para pensar en lo que hemos estado haciendo. Vamos primero a definir dos valores a y b, un cierto rango. Lo toma automáticamente de menos 5 a 5, pero nosotros vamos a cambiar eso de 0 a 2pi cada uno. Y vamos a tomar una función, vamos a llamarla f, escribirla como f de x, igual al coseno de x. Y vamos a decir que la grafique de 0 a 2pi. Ok. O que la grafique de 0 a b. Vamos a tomar de 0 a b. A ver qué ocurre. Ok. Así que cuando cambiemos a b, pues vamos a estar generando la gráfica. Vamos a ver cómo sucede. Ok. Lleva bastante bien. Entonces, a medida que b cambia, vamos también a tomar la integral de la función coseno, que tiene como extremo inferior a y extremo superior tiene a b. Ahí lo que nos está dando 0 porque estamos integrando desde 0 hasta 0. Vamos a cambiar un poco a b. En el primer intervalo que va hasta pi medio, el área es 1. Podríamos hasta cambiarlo, podemos darle el valor ahí de pi medio y ver que va a dar exactamente 1. Vamos a escribir esto, vamos a escribir pi medio. Y el área es exactamente 1. Si integráramos, vamos a cambiar el valor de a, vamos a colocarlo en pi medio. Y vamos a integrar a partir de ahí. Vamos a volver a cambiar esto. Que la integral quiero que me la calcule hasta el valor b. Vamos a variar un poco a ver. Entonces eso es aproximadamente 2. Tomar en cuenta que se pierde un par de decimales ahí por las aproximaciones que toma el software. Y ahí lo que tenemos es que de pi medio a 3 pi medio, pues el área es negativa.
Bueno, la integral es negativa, el área va a ser positiva. Vamos a cambiar un poco el valor de A. Poquito. Y a continuar con la integral hasta 2pi, que va a ser aproximadamente 1 por el cambio que vamos tomando. Entonces, en definitiva, la integral desde a igual 0 hasta 2pi, recuerden que se pierde un poquito aquí, La integral definida tal cual me va a dar 0 porque se están anulando. Recuerde que para el cálculo del área dividimos el intervalo que va de 0 a 2pi en los subintervalos, tal como lo hicimos en el ejemplo. Entonces vamos a hacer el cálculo completo. Vamos a dejar a b hasta 2pi y vamos a hacer integrales por separado. Vamos a tomar la integral de la función coseno, en este caso coseno de x. Escribirlo eso entre paréntesis. Coma. Y el extremo inferior que va a ser 0. El otro extremo que va a ser pi sobre 2. Y esa sería la primera área. Tiene un valor, una variable asignada que es d. Vamos a otra vez, integra la función coseno. Ahora la integral pues va a ir desde pi medio hasta pi. Perdón, hasta 3 pi medio. Hasta 3 pi medio. Y por último tenemos la integral de la función coseno desde 3 pi medio hasta 2 pi. Ahí tenemos los valores. Si lo sumáramos, claramente todo va a 0, por lo tanto debemos considerar el valor absoluto de cada una de esas integrales. Entonces ahora vamos a tomar, podríamos tomar, ¿verdad?, el valor absoluto, ABS, de nuestro primer valor, que es D, más el valor absoluto de nuestro segundo valor, que es E, más el valor absoluto de nuestro tercer valor, que es G. Recuerden que hay un poco de variaciones por las aproximaciones decimales que toma el software de fondo, pero el área es exactamente 4. Tenemos ahora la función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. Y la graficamos en el intervalo que va de 0 a 2. Entonces nos interesa saber cuál es el área de esa función entre 0 y 2. El área entre la curva y el eje X. Antes de calcular, pues debemos determinar dónde la función toca al eje
en GeoGebra pues ya estaban dados esos puntos, adicionalmente los puntos máximos y mínimos. Claramente aquí podemos observar que tenemos un 0 en 0. Haremos f de x igual a 0 para tener x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. Tenemos un factor común x de x cuadrado menos 3x más 2. Y eso igual a 0. Por lo tanto ya tenemos un 0. Vamos a llamarlo x1 igual a 0. Y tenemos un valor entre 0 y 2 donde la curva toca el eje x, corta el eje x nuevamente. Si tenemos x más m por x más n igual a 0. Es fácil ver, los números que he multiplicado dan 2, sería menos 2 y menos 1. Y sumados pues son el menos 3. Por lo tanto tenemos como raíces x y vamos a llamarla x2 igual a 1 por conveniencia y x3 igual a 2. Es decir, tenemos x1 igual a 0, x2 igual a 1 y x3 igual a 2. Son los ceros de la función en el intervalo. Entonces tenemos, según los subintervalos, el área total dada como el valor absoluto de la integral de 0 a 1 más el valor absoluto de la integral de 1 a 2 hacemos esos cálculos y lo que nos da el resultado pues es el área total. Lo dejamos hasta aquí por ahora, invitamos a explorar un poco más. Kiobis de este lado.